Hola, acá estoy con Guillermina. Guille, ¿querés presentarte vos contándonos un poco, bueno, tu nombre, tu apellido, qué estudiaste, cuál es el nombre de tu título y cuándo te graduaste? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermina Nogueira, soy licenciada en nutrición y me recibí en pandemia en el 2021 online, así que fue algo totalmente distinto, pero bueno, una experiencia linda que nunca me imaginé, pero que estuvo buena en sí. Bien. ¿De qué Estudié universidad? en Córdoba, en la Nacional de Córdoba. Bueno, contanos qué te motivó a vos a estudiar la licenciatura en nutrición, qué intereses tenías en el momento de la elección. Bueno, cuando yo estaba en quinto año, también hice mi orientación vocacional con una psico y estaba muy perdida. De hecho, estaba entre arquitectura y nutrición, o sea, cosas totalmente distintas. Y en el colegio me dan la posibilidad de hacer una semana compartida con un profesional. Entonces vos elegías la carrera que estabas pensando en estudiar y podías toda esa semana, en vez de ir al colegio, compartirla con el profesional. Como yo estaba en duda con esas dos carreras, ellos se buscaban como un profesional, ¿no? Para hacer una sola práctica. Y como yo estaba en duda, busqué a un arquitecto, entonces hice las dos prácticas. A la mañana hacía nutrición y a la tarde hacía arquitectura. Y ahí fue cuando me empecé a decidir más por la nutrición. Cuando realmente vi cómo era el ejercicio profesional, ahí fue cuando decidí. Antes, obviamente, había hecho todo el estudio de todas las carreras, donde se estudiaba. En ese momento, nutrición no estaba en Neuquén, o en sí, bueno, estaba en la UFLO. Entonces, tenía la posibilidad de irme o a Buenos Aires o a Córdoba. Y arquitectura sí tenía la posibilidad de quedarme o de irme a Buenos Aires y a Córdoba. Esas eran como mis posibilidades. Y bueno, cuando realmente vi cómo era el trabajo, ahí me decidí por nutrición. Bien. Bueno, y contanos para qué nos prepara esta carrera, o sea, ¿qué hace un licenciado en nutrición? Concretamente, ¿cuáles son sus tareas? Es re amplio el campo donde puede trabajar un nutricionista. Depende en qué universidad estudies, pero casi siempre te recibís con la licenciatura. Y tenés la posibilidad de trabajar más en el ámbito clínico, en consultorio o más relacionado a lo que es el alimento y más como en empresas alimentarias. Toda la parte clínica es en hospitales o en salitas donde trabajás más con la enfermedad, digamos. Entonces, lo que vos haces es trabajar más con un grupo interdisciplinario porque hay médicos, por lo general enfermeros, bueno, todo el ámbito del hospital y es un trabajo como más con la enfermedad y no con la persona en sí, digamos. Entonces, por ahí, si está con algún diagnóstico, vos tenés que ver qué alimento y también qué el hospital puede ofrecer, con qué capital cuenta el hospital, como para vos diagnosticarle y darle la alimentación para ese diagnóstico. Entonces, es como más acotado, digamos, lo que uno puede hacer en hospital de decisiones que puede tomar porque tiene esto, la enfermedad o el médico o la economía del hospital en que uno puede dar su actividad, digamos, hacer su actividad, digamos. Bien. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, lo que haces es trabajar más interdisciplinario. Y después tenés consultorio, que ahí sí puedes especializarte, puedes hacer consultorio como más general, pero puedes hacer diabetes, puedes hacer embarazo, puedes hacer deporte, y si bien es más amplio, es uno a uno, digamos. Vos el consultorio estás con la persona que te viene a ver y el profesional. Y por ahí sí, esa parte es un poco más solitaria. Y después, lo que es en el ámbito de empresas, es más menú, más bromatología, puede ser empresas alimentarias o estar dentro de la cocina de un hospital. Entonces, dentro de la cocina del hospital, lo que vas a ver más es el pedido de la materia prima, el pedido de los alimentos, que salga todo bien cocido, repartir los platos.
más la parte del alimento y no del paciente. Y en la parte de empresas, lo mismo, es bien bromatológico, o sea, que se cumplan con las normas de bromatología, de cómo tiene que estar la cocina, cómo se tienen que entregar los platos, armar un menú, por ejemplo, semanal. Eso por ahí lo piden mucho en las empresas petroleras, que tienen comedor, por ahí eso o algún catering que tenga un menú especial, también a veces pueden contactar a nutricionistas. Es muy amplio. Después, bueno, puedes dar charlas, eh, podés armar grupos interdisciplinarios de investigación. Es como muy amplio y a la vez podés hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, podés estar trabajando en un hospital y a la vez hacer consultorio. Bien, bien. ¿Y vos hoy de qué trabajás? O sea, ¿de qué has trabajado? ¿Qué trabajás? ¿En dónde trabajás? ¿Qué haces? Si querés nombrar lugares, puedes hacerlo. Si no querés, Bueno, no lo nombrás. Pero yo para entender dónde trabajás o qué estás cuando, haciendo. cuando yo me recibí, empecé, bueno, ahí es un momento crítico también, como el que están ahora para la decisión, cuando uno después se recibe, como también, bueno, ¿y ahora para dónde salgo? ¿Qué hago? Y yo era medio pandemia, entonces también fue un poco más difícil. Arranqué en el consultorio que me prestaron. Yo siempre supe que cuando empecé a estudiar nutrición, me gustaba mucho la nutrición deportiva. Entonces, siempre como que dentro de mi carrera me fui inclinando por eso, entonces cual curso veía de nutrición deportiva era como que lo hacía y me iba especializando más en la nutrición deportiva. Como cada uno puede ir especializándose en lo que uno va queriendo, aparte de la facultad, ¿no? Entonces, cuando me recibí, yo sabía que quería nutrición deportiva. Y me ofrecieron un consultorio en un gimnasio y empecé con un paciente a la semana, más o menos, a atender. Y me hice un Instagram de nutrición y bueno, de ahí iba como compartiendo y de boca en boca como que me fui armando de mis pacientes. Y después entré a provincia, entré en el Ministerio de Desarrollo Social en una parte de nutrición, o sea, tenía una jefa que era nutricionista, y lo que nosotros hacíamos era como encargarnos del reparto, por ejemplo, de los módulos alimentarios, de armar charlas en la comunidad o en los barrios, hablando de educación alimentaria. Era mucho más social y educativo. Ahí estuve un año y después del año empecé un gimnasio particular, o sea, con mi novio nos abrimos un gimnasio y entonces, bueno, estaba la parte del gimnasio y mi parte nutricional, entonces como que complementamos la parte deportiva y nutricional. Entonces hoy estoy haciendo solamente consultorio de nutrición deportiva y doy también algunas horas de clases en la UFLO en la carrera de nutrición. Bien. Que eso también podemos hacer la parte educativa, también darte clases. Perfecto. ¿Y tus amistades o las nutricionistas que tenés alrededor, dónde trabajan o qué hacen como para pensar? Bien. ¿Dónde más se puede trabajar además de tu experiencia? Tengo amigas que trabajan en hospital y que están todas las horas en hospital y algunas se dedican más a lo que es renal, por ejemplo, otras más a diabetes, están en un equipo interdisciplinario de diabetes. Y después las que se quedaron en Córdoba, que por ahí en Córdoba es más amplia la posibilidad de trabajo en lo que es nutrición deportiva, porque como todas nos especializamos más o menos en eso, por ejemplo, hay una que está trabajando como nutri en talleres, en el equipo de fútbol de talleres. Los clubes, acá es como más difícil entrar porque por ahí no tienen el capital que tienen en las ciudades más grandes, entonces ella es nutricionista del equipo de fútbol, digamos. Y ahí, bueno, es como otro mundo, porque no es lo mismo en el consultorio 1-1, sino ahí trabajan más con el preparador físico, con los entrenadores, preparan también los viajes de los chicos, cómo tienen que alimentarse en el viaje, qué tienen que consumir en el intrapartido. Es más la nutrición deportiva en campo, digamos. Por ahí acá consultorio es más el 1-1 y lo que puede ir probando, pero ella está en el campo de juego, digamos. ¿Con qué otros profesionales trabajás, sí, que pueden ser de otras disciplinas? ¿Y qué profesiones
trabajan más o menos lo mismo que trabajas vos o comparten en algún punto campo laboral? Bien. ¿Con qué otros puedo trabajar? Con médicos. Hay médicos que están especializados en la medicina del deporte, por ahí más desde mi experiencia de lo deportivo. Hay médicos relacionados al deporte que por ahí hacen más análisis de laboratorio o prescripción de la actividad. Entonces, por ahí yo derivo a médicos especializados en el deporte. Y quienes hacen en un hospital depende de la patología que tenga el paciente, es con los médicos especializados que trabajan, pero con la medicina en sí estamos como muy relacionados. También mucho con psicólogos, ¿sí? En el área que yo trabajo, que es la nutrición deportiva, están los psicólogos, ¿sí? Orientados al deporte, y también nos deriva mucho, o por ahí en consultorio vemos muchos trastornos alimentarios, y eso sí o sí necesario trabajarlo con un psico. Entonces eso siempre lo derivamos, o a veces ya viene trabajando con ese profesional, y lo que hago yo es a veces contactarme con el profesional, o el psicólogo se contacta conmigo como para poder ir trabajando en equipo. Por ahí, si bien uno no forma su equipo en el ámbito donde trabaja, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi consultorio no es que tengo una psicóloga, no es que tengo un médico, pero sí tengo contactos para poder derivarlos. Lo mismo que, por ejemplo, un profe de educación física o un preparador físico. También no es que todos vienen acá al gimnasio, pero sí yo tengo contacto por ahí con el profe que hace running o con el que me hace, no sé, el profe de rugby, como que tengo esos contactos para poder empezar a trabajar en equipo. Sí, hay muchas veces que se puede y otras veces que no es como uno se lo espera. Pero bueno, se puede trabajar en equipo. Bueno, y contanos un poquito, como yendo a la rutina, ¿cómo es un día típico tuyo de trabajo? ¿Qué haces? ¿Cómo Bien. funciona tu vida? Bien. Lo bueno, yo en trabajar independiente puedo como organizarme en mis horarios, entonces trato sí de organizar mi semana entre los pacientes que yo vengo viendo y que son más controles, y los pacientes que son primera vez, porque me llevan mucho más tiempo. Después también me lleva más tiempo en sentarme en mi casa y planificar todo lo que yo les voy a armar y lo que les voy a enviar. Entonces, por ahí sí me organizo la semana para ver a pacientes nuevos, tantos pacientes nuevos por semana, como para no desbordarme de los pacientes nuevos, que son los que me llevan más tiempo. Y horas de consultorio, pasa que muchas veces uno está como escuchando mucho, tenés que tener una escucha muy activa, y a veces eso también cansa. Entonces, 8 horas seguidas de consultorio no suelo hacer. Por ahí lo que hago es cortar, y hago un poco en la mañana y un poco de horas a la tarde. Pacientes seguidos que vea, por ahí esto depende de que sean nuevos o control, pero entre 5 o 6 pacientes seguidos, entonces estoy por ahí entre 4 o 5 horas seguidas en consultorio. Después sí tengo mucho trabajo en mi casa, por planificar los planes, por ver qué paciente viene hoy, entonces qué voy a preparar para esa consulta. Las consultas duran entre 30 minutos, por ahí los controles, y 1 hora la primera vez, que cuando tengo que conocer mucho más al paciente y hablar un montón, mucho más. Entonces, eso sí, como que me lleva mi tiempo también en casa de planificar lo que voy a hacer en consultorio. Pero hoy estoy haciendo consultorio todos los días. Esto, a veces 2, 3 horas a la mañana y unas 5 horas a la tarde. Y me planifico también dejar mi tiempo para planificar en casa. Y después en la UFLO, que estoy dando horas ahí, es una mañana de 8 a 1, un curso, 2 cursos. O sea, una materia de nutrición, pero de 2 cursos. Que se también lleva planificación en casa. Entonces también hay como mucho trabajo fuera del contacto con el paciente, en lo que es consultorio. Por ahí en la experiencia de hospital, que por ahí yo la tuve haciendo mis prácticas. Yo en la facultad tuve prácticas en hospital, y ahí pude ver lo que era el hospital, y ahí es como, bueno, vos cumplís un horario y te fuiste de ese horario, como no hay trabajo en tu casa, a diferencia del consultorio.
A mí me pasó que cuando probé las dos cosas, me quedé con algo que también me había dicho una nutricionista, que bueno, ¿qué es lo que querés hacer vos? Si curar la enfermedad o prevenirla, ¿no? Si querés hacer más cura o prevención. Y ahí fue cuando dije, bueno, me parece que me gusta más el consultorio porque lo que yo quiero es prevenir la enfermedad y no curarla. Eh, entonces, bueno, por eso me tiré más al consultorio y no tanto al hospital. Bien. ¿Y tenés, en esto que te preguntaba por ahí de la rutina, tenés disponibilidad de tiempo libre? ¿Podés hacer, digamos, tu vida, tus actividades, tener tiempo de ocio? ¿Podés? Sí, sí, si sabemos organizarnos, digamos. Yo creo que todavía estoy en ese aprendizaje de poder dejarme mi tiempo para hacer mis actividades. Si bien las hago, siento que a veces es como uno se abruma con tanto y como que no se deja su tiempo realmente libre. Pero cuestiones de organización, me parece como todo. Si nos organizamos, creo que tranquilamente tenemos nuestro tiempo libre y más. Esto sí tenemos la posibilidad de organizarnos nuestros tiempos al ser independiente. Y a estar en un hospi, por ahí también, sabes que de 8 a 4 y a partir de las 4 de la tarde tenés libre. Yo creo que sí, que tenemos esa posibilidad de tener nuestro tiempo libre. Bien. ¿Trabajás los fines de semana? No, trato de que no. Por ahí a veces me quedan esto de planes para hacer en casa, pero antes los hacía y ahora me dije que no, que voy a tratar de cumplirlo en la semana y no hacerlo el fin de semana. Así que no lo hago. Por ahí en el hospital sí tenés lo que es guardias. Y ahí sí, a veces depende COSPI, pero tienen las guardias de cocina, entonces sí o sí, porque se sirve siempre la comida, más en fin de semana no, entonces ahí sí tienen los fines de semana, pero bueno, es turnado como en las guardias médicas, digamos. Bien. Bueno, ¿qué cosas reconfortantes tiene tu profesión y qué aspectos negativos o que a vos no te gustan tanto de tu profesión? Verías. Bien. Bueno, desde mi experiencia en el consultorio, a mí lo que me gusta es que por ahí lo que yo elegí de ejercer la nutrición es que a mí el paciente me viene a ver porque quiere verme, ¿sí? O sea, no es que lo mandó el médico, yo hacer nutrición deportiva, el deportista viene a verme porque quiere hacer un cambio, porque le gusta lo que está haciendo y quiere mejorar. Que me pasaba distinto al hospital, que era, bueno, la persona está ahí porque tiene una enfermedad y tiene que curarse, y por ahí la predisposición de la otra persona no es la misma. Entonces, como eso confortante de que yo puedo ver los cambios y ver realmente si les está sirviendo venir o no, esto por el contacto que tenemos y porque también quieren venir a verme, entonces también quieren el cambio. Y eso a la vez se facilita mucho más mi trabajo porque no es algo que yo les estoy imponiendo de alguna forma, porque sí lo tienen que hacer, porque sí o sí se tienen que curar, sino porque sé que van a mejorar y ellos vienen para eso. Entonces, me parece que eso es lo más lindo por ahí del cónsul. Y por ahí lo que me está pasando, que me siento como más sola, porque el consultorio es como muy individual. Entonces, lo multidisciplinario es más difícil armarlo. En el día a día, por ahí sí, armo charlas y estoy con alguien o me junto con una amiga que es Nutri que también hace consultorio y como, bueno, ¿qué te pasó con esto? Como que lo charlamos, pero en el día a día es el trabajo muy individual, es uno a uno en el consultorio. Es que yo lo veo distinto a mis amigas que trabajan en el hospital, que el equipo está siempre y que trabaja con muchas más Nutris. En cuanto a eso, y por ahí también esto es más difícil como ponerse el salario, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto tengo que cobrar? Es como en consultoría es más difícil eso. O cada cuánto tengo que renovar el precio. Eso sí es más difícil porque tenemos que hacer como un estudio de mercado o preguntar un poco a otras nutris que hagan lo mismo que nosotros. Y bueno, por ahí a veces la nutrición deportiva somos poquitas, entonces es como que a veces hay buena onda y a veces no, entonces no se sabe, viste, cómo preguntar. ¿No Pero tiene tienen eso, colegio o no? no tenemos Ah, colegio, algo no. que les regule como la actividad o que les pueda llegar a decir el mínimo ético es esto.
Sí, o sea, no se llama colegio, porque no, como que no estamos colegiadas, pero sí hay como un grupo que manda esa información y sí tenemos como un estándar. Lo que pasa es que de ese estándar, si nosotros hacemos un chequeo de todas las Nutris, cobramos como muy por debajo de ese estándar, porque a veces no, es mucho y no lo pagan, entonces eh, es más difícil esa parte al no estar colegiadas, me parece. Bien, Sería algo re bueno poder estar colegiadas. Acá, en Córdoba, yo sé que mis amigas sí están colegiadas. bien. Bueno, y también acompañando esa pregunta, si vos estás conforme con la remuneración recibida y con el reconocimiento social que tiene tu profesión. Bien, yo creo que hoy en día fue cambiando mucho la nutrición. Antes era como que no le daban ese lugar y poco a poco se va viendo ese cambio. Tanto me parece en el médico que acude a la nutricionista y que no es quien él o ella prescribe la parte alimentaria. Así que me parece que eso como que está dando lugar. Hay como todo igual, porque vemos en todos lados que o googleás o el profe me dijo que tome tal cosa. Se da mucho ese lugar de que todos pueden opinar de la nutrición por ahí sin saber o sin eh, conocer la historia de la otra persona. Entonces, eso como que no está tan bueno porque no tenemos capaz ese lugar que merecemos como profesionales. Pero creo que poco a poco se le está dando ese lugar a la nutricionista. Así que me parece que hoy en día estoy como mucho más conforme del lugar que se nos está dando. Sí, por ahí cuando uno tiene que hacer un recorte, me pasó como este último tiempo, que como que lo primero que dejan es la nutricionista, que estoy como, bueno, si algo que tengo que recortar, capaz es la nutricionista. Como que no es indispensable, eso sí tiene la parte de la nutrición. Sí, como que a veces esto, al elegirlo por ahí el consultorio, puede ser que a veces no termina siendo algo indispensable. Bien. ¿Y con la remuneración recibida estás conforme? No nos tenés que contar cuánto ganás, cuánto cobrás, No, pero sí decir, no, sí puedo vivir o no, no puedo vivir. La verdad que es una profesión que no deja mucho o de qué depende. creo, bueno, depende mucho en consultorio de la época. Sí, por ahí es como que llega el verano y se te explota el consultorio y por ahí en el invierno es como más tranqui. Eso creo que nos pasa a todas a lo que es consultorio. Eh, es bien pago, pero hay que saber cobrarlo, digamos. Pasa esto, a veces como, ay no, es que no sé si lo va a pagar, entonces capaz pongo menos. Me parece que es como nosotras empezar a valorar nosotros nuestro trabajo y cobrarlo lo que nosotros pensamos que vale. Y creo que hay gente por esto mismo, porque eligen venir. Por ahí sí, el médico los mandó, es más buscar la nutricionista por obra social, que también hay consultorios de Nutri por obra social. Yo no trabajo por obras sociales, entonces, como bueno, al elegirlo, por ahí la remuneración es buena porque yo pongo lo que creo que sale, por ahí a veces me quedo corta y siento que es más, entonces como que bueno, me voy amoldando, pero te deja vivir bien y tranquila, no es que es un trabajo que ganas mucha plata, pero te deja vivir, digamos. Sí, tenés que estar trabajando, o sea, no es que por ahí si no nada, igual voy a cobrar, no es así, por lo menos en consultorio. O sea, las horas que trabajas son las horas que vas a cobrar. Si no trabajas, no las vas a cobrar. Bueno, ¿y qué grado de inserción laboral te permite como esta profesión? ¿Vos pensás que digo, las personas que se han recibido con vos o tienen trabajo? ¿Es fácil conseguir trabajo? ¿Es difícil? Creo que depende de dónde nos vamos. A mí me pasó que, bueno, cuando me recibí, sacándolo de la pandemia, yo me quería quedar en Córdoba y me pasó esto, que había muy poca oferta para la cantidad de gente recibida. Entonces, por ahí el pago era muy poco. Entonces, si vos decías que no, seguramente venía otra persona a decir que sí, porque éramos muchos para la poca oferta que había.
Entonces, por ahí en las ciudades más grandes, por ahí es más difícil la inserción. La verdad que cuando yo llegué acá a Neuquén, yo soy de Neuquén, me fui a estudiar y volví y hay trabajo. En Neuquén yo creo que sí, y es cuestión de esto también, de como de uno buscárselo o de ir abriendo puertas, pero me parece que acá por lo menos la inserción en Neuquén es buena. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar la licenciatura en nutrición? Bien. Bueno, para mí es como que uno tiene que tener vocación para esto, como que te tiene que gustar y ir abriendo el camino, creo que a medida que uno va estudiando. eh, Como es tan amplio donde uno puede trabajar o que puede ejercer, está bueno como en el mientras tanto ir viendo que nos gusta e ir especializándonos en eso, porque eso por ahí es lo que nos va a hacer destacarnos o gustarnos en lo que hacemos. Para mí es una carrera súper linda, le tenemos que encontrar esto a la vuelta o lo que nos gusta. Eh, Estoy hace poco recibida, entonces no, hace relativamente poco, entonces por ahí hoy a mí no es una carrera que me haya cansado, que diga, no sé por qué estudié esto, no me pasa. Eh, pero bueno, sé que hay que ir buscando renovarnos todo el tiempo, porque yo no sé si de acá a siempre haría consultorio solamente. Entonces, como que creo que podemos ir renovando lo que hacemos. Pero es una carrera súper linda. Me parece que también depende de dónde la estudiemos, es como la mirada de la nutrición. Por ahí, donde yo estudié era mucho más social, no había tanto hospitalario. Entonces, para el que le gusta el hospital, eh, la universidad era mucho más social. Y por ejemplo, en Córdoba tenía la posibilidad de ir a la Nacional o a la Católica, y sé que la Católica tiene más orientación como tenían deporte, por ejemplo, que yo no lo tenía, tienen más hospitalario, o como es más relacionado a lo clínico, y la mía era mucho más social. Entonces, bueno, está bueno como por ahí es muy difícil saber qué realmente es lo que quiero hoy, pero está bueno como leer el plan de estudio, ver qué me ofrecen en el plan de estudio, como para ver a dónde está más o menos orientada en la carrera. Pero yo en sí estoy súper conforme, me gusta, lo disfruto. Pero me pasa eso, no sé hasta cuándo voy a ser solamente consultor, entonces como irme renovando, me parece que eso es fundamental. Bien. Y si tuvieses que volver, digo, al pasado, a la Guillermina que estaba saliendo del secundario, que estaba terminando la Ujú. secundaria, ¿qué te hubiese gustado que alguien te diga? Que te digo algún consejo o algo vinculado a esto para estudiar o para trabajar. ¿Qué te hubiese gustado que alguien te diga o qué información te faltaba? Que ahora decís, bueno, lo puedo reparar diciéndolo yo a alguien que está terminando el secundario. Bien. En realidad, como que la facultad te da una base, ¿no? Como que me hubiese gustado eso, que me digan como en la facultad salís con una base o una idea de todo, de lo que es, pero uno en sí se va haciendo la carrera. Entonces, por ahí esto de ir viendo qué más me gusta e ir especializándome en eso que más me gusta, fuera de lo que me ofrece la universidad, está buena, ¿sí? Porque esto, al ser el campo tan amplio, como no me puedo dedicar a todo lo que me ofrece la nutrición, a todo el campo que me ofrece la nutrición. Entonces, si me voy a dedicar a algo que me gusta más, es como especializarme más en eso. Por ahí yo me di cuenta, ya casi terminando, yo sabía que me gustaba la nutrición deportiva, pero cuando casi veo todo el plan de estudios, en ningún momento vi nutrición deportiva. Entonces, bueno, ir teniendo que ver cursos y eso, que todos son pagos, digamos, sabía que tenía que destinar, digamos, mi tiempo y plata para poder especializarme en lo que me gustaba. Entonces, como que la universidad era un pantallazo de todo. Y ahí es como, bueno, qué es lo que realmente quiero y especializarme más en esa parte. Por un lado eso, me hubiese gustado. Por otro, disfrutar por ahí un poco más la etapa universitaria. Yo era como muy estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, estudiar. Y después en los últimos años ya me di cuenta, no, bueno, pero puedo estudiar y a veces juntarme a comer con una amiga, como vamos a Niro.
Entonces, me parece que la facultad es la etapa más linda hasta mi vida hasta hoy. Entonces, me parece que hay que poder disfrutarla, además de estudiar y cumplir con todo, el poder disfrutarla me parece nada, fundamental. Bien, buenísimo. ¿Y en algún momento, mientras estabas haciendo la carrera, pensaste en dejarla, en abandonar, en decir no quiero seguir estudiando o no sé si quiero seguir estudiando esto? No, nunca. De hecho, me preguntás ahora si me vería haciendo otra cosa y creo que no. eh, que me gustan mucho. Por ahí sí me he replanteado esto, lo del plan de estudios. Por ahí capaz, a mí como no me gustaba tanto lo social, capaz me hubiese replanteado en otra universidad. Me encantó la Universidad la Nacional de Córdoba, me encantó estudiar en Córdoba. Pero por ahí el plan de estudios era un plan de estudios muy viejo. Creo que ahora lo están renovando o lo renovaron, pero cuando yo estudié el plan era muy viejo. Entonces habían un montón de cosas que eran sí o sí tenían que renovarse. Entonces por ahí eso, como en el momento me replanteé eso, si realmente era el plan de estudio. Pero después en la carrera nunca me la replanteé y el día de hoy creo que la volvería a elegir. Bueno, ahora viene una sección que se llama Derribando mitos, ¿sí? Que lo que vos tenés que hacer es poder decirnos algún mito, alguna mala información que creas vos que se tiene como en relación de la carrera, según tu criterio, ¿sí? Esto es, según tu criterio. ¿Qué mito Bien. querés derribar? Bien, bueno, primero tirándome a mi parte consultorio, como que las nutricionistas lo único que hacemos es pesar y hacer dietas. No hacemos solamente dietas, de hecho, hoy se está hablando mucho más de educación, de enseñar, de que la persona genere hábitos y no una dieta establecida por qué comer cada día. Me parece que eso ya no entregamos, o por lo menos la nueva generación no entregamos dietas así estructuradas. Nos tomamos mucho el tiempo de enseñar, de educar. Y hay veces que yo atiendo a un paciente y no lo peso. O sea, ni lo mido, ni hago ninguna medición. Solamente hablo y genero educación. Y nunca lo pesé. Y de hecho me pasa que muchas veces el paciente me dice, bueno, ¿y no me vas a pesar? No te voy a pesar porque si no cambiamos estos hábitos, ¿cómo vamos a cambiar el peso? Primero tengo que cambiar el hábito. Entonces, como ese mito de sí o sí pesar y hacer plan alimentario, me parece que hoy ya hay que derribarlo porque no es así. Bien. Justo te iba a pedir que me des una dieta. Fuera bien. Por empezar. No, bueno, gracias. O por ahí eso que te dicen, me pesé y ahora estoy más pesado. Pero si todo lo que me dijiste, cambié hábitos, pero estoy pesando mucho más. Y en realidad el peso de la balanza en sí no nos dice nada. Es un peso, pero que también pesa mi músculo, que también pesa en la piel, que también pesan los órganos, crecí, no crecí. O sea, es tan abarcativo. Es tan Marcativo. abarcativo el peso de la balanza que bueno, que no es solamente si subió o baja el peso. Bien. Bueno, no sé si hay algo que haya quedado pendiente que quieras llegar a agregar sobre tu profesión o... No, creo que no, eso por ahí darles este consejo de poder presenciar por lo menos un día con un profesional, me parece que eso es fundamental porque es lo que a mí me ayudó como, bueno, realmente a decidir si quería o no estudiar eso o decidirme entre las carreras en las que estaba. Por ahí lo que uno lee es muy distinto a vivir el día a día de profesional. Entonces, para mí sí, bueno, si les cuesta como la decisión, está buenísimo poder aprovechar la oportunidad de compartir con un profesional. Bien. Bueno, muchas gracias, Guille. De nada. Chao, chao. Chao, chao.